Bueno, recapitulando un poco lo que ya estuvimos viendo nosotros, habíamos hablado en una unidad uno acerca de los conceptos básicos de la innovación para que ustedes tengan una idea un poco más clara acerca de qué es lo que apunta a la innovación, cuál es el objetivo y sacarse también ese estigma un poquitito de que la innovación es crear algo súper guau o crear un cohete, sino que la innovación es más que nada introducir una mejora, una novedad que genere un cambio positivo, ya sea en un proceso, en un producto, en un servicio. Eso estuvimos viendo ya. Iniciamos con la metodología del Design Thinking, que es una metodología innovadora. Vimos ya la primera etapa, que es en la cual están trabajando, que tiene que ver con la empatía, ¿verdad? Lo importante y lo fundamental de nosotros centrarnos en el usuario o el cliente, que es el que realmente va a adquirir nuestro producto o servicio, y en base a sus necesidades, a lo que lo mueve, lo que realmente necesita, es que nosotros tenemos que enfocar estas innovaciones que podemos hacer en nuestra propuesta de valor. Por eso es que lo importante es justamente esta primera etapa donde nosotros empatizamos, donde nos ponemos en el lugar del usuario. Y a continuación vamos a hablar un poco de la segunda etapa que tiene que ver con la etapa de definir, que es la que corresponde luego de que nosotros hagamos todos esos ejercicios de los equipos de innovación que tienen. Ustedes tienen actualmente que definir un reto de innovación, o sea, el reto que va a pasar por la metodología. Dentro de ese reto vamos a hacer las exploraciones correspondientes para después tener la construcción de los personajes y a partir de ahí hacer una síntesis de esa necesidad o ese hallazgo que justamente busca esta primera etapa de empatía, que es el insight o el hallazgo, ¿verdad? Particularmente si vieron ustedes en el grupo de WhatsApp que el compañero Roque estuvo tirando justamente la construcción de su personaje. Ellos están haciendo, ellos tienen un reto donde van a enfocarse a jardinería, pero de casas con espacios verdes pequeños. Ya ajustaron su reto de innovación, porque realmente tenía como que una estructura que estaba un poco angosta en cuanto a la declaración de ese reto. Si ustedes pudieron ver el detalle de lo que estuvimos debatiendo en el grupo también con él y con los compañeros, es que estaba como que ya forzando hacia una posible solución. Entonces, lo que yo le dije que eso tenía que ampliarse un poco más porque quizás dentro de la exploración nos demos cuenta que otra puede ser la idea que solucione ese reto. Entonces, ellos ya tienen la declaración justamente de ese reto, se van a enfocar a eso, construyeron los personajes y a partir de eso salieron, justamente surgió en el grupo el hallazgo de la necesidad eh, de que ellos no quieren perder tiempo, ¿verdad? Sobre todo quieren que sean trabajos rápidos y por sobre todo eso. Así prácticamente funciona este esquema en sí, ¿verdad? De crear el personaje y a partir de ese personaje identificar esas necesidades o esos hallazgos que se puedan utilizar para las siguientes etapas. Entonces vamos a pasar a la que sería la segunda etapa de nuestra metodología. Voy a compartir pantalla para que puedan verlo. Este material va a ser compartido una vez que yo termine la clase, lo voy a compartir en nuestro grupo, así que no se preocupen. Bueno, entonces, recapitulando un poco, tenemos las 5 etapas de nuestra metodología Design Thinking y ahora vamos a ir a la segunda que corresponde a la etapa de definir. ¿Y en qué se basa esta etapa principalmente? Es una etapa en la cual nosotros vamos a clarificar un poco más, vamos a definir un poco más toda esa exploración, todos esos hallazgos que tuvimos, porque de alguna manera en la primera etapa de empatía tenemos un bruto de muchas cosas que exploramos, que analizamos, que observamos, y particularmente en esta etapa lo que vamos a hacer ya es afinar esa exploración y definirla hacia un objetivo ya.
hacia un reto que vamos a tener para luego pasarlo a la etapa de ideación. Entonces, lo que vamos a hacer particularmente en esta etapa es ver ciertas soluciones, casos de éxito que ya existan también en lo que es el mercado, en el mundo en general, que nos puedan servir también de fuentes de inspiración. Esto más que nada para complementar lo que ya exploramos nosotros. Nosotros particularmente nos tomamos el tiempo en la etapa de empatía de hacerlo de manera particular, de manera personal, observar, anotar, entrevistar. Y lo que en este caso vamos a hacer es complementar un poco más eso con ciertas fuentes que nos pueden ayudar de inspiración y así también tener más información disponible para definir exactamente estos hallazgos que vamos teniendo en la etapa de, que fueron producto de la etapa de empatía. Entonces, lo que fundamenta esta etapa es visualizar un poco más acerca de lo que ya existe, de por ahí los casos de éxito que fueron inspiradores para muchas personas, que también ayudan un poco a poder ir más allá y pensar también en otras cuestiones que quizás no estamos teniendo en foco. Entonces, recopilamos toda la información posible porque para nosotros quizás es relevante o porque es inspirador para el reto que definimos en la etapa de empatía. Y en esta etapa de definir, tenemos dos factores principales que vamos a tener en cuenta para poder utilizarlas de inspiración. Por un lado, la competencia. Siempre es importante mirar lo que otras empresas relacionadas a nuestro rubro tienen o que están desarrollando. Siempre hay que tenerlos en la mira, de por ahí ellos traen algo nuevo, de por ahí tienen algo que yo no tengo, que les funciona. No les digo con el objetivo de copiarlo, pero sí de inspirar a justamente sobre eso quizás construir otros hallazgos, tener información interesante. Entonces, siempre es importante tener en vista lo que está desarrollando la competencia en nuestro rubro, tanto para crecer, para tener otra oportunidad de mejorar también yo. Entonces, principalmente siempre tener la competencia como un parámetro que nos puede servir de inspiración también a la hora de definir nuestros retos de innovación. Entonces acá hablamos un poco de todo lo que de alguna manera podamos mirar de empresas o personas que tienen un reto similar, nos pueden ayudar a encontrar posibles soluciones posteriores y utilizarlas como fuente de inspiración. Lo normal del caso y generalmente lo que nosotros utilizamos para esto es eh, todos los materiales de apoyo que podamos encontrar. Y lo principal siempre es Google. Se habla de una, lo decimos nosotros también, tormenta googleana, donde principalmente entramos a Google y buscamos casos de éxitos, empresas o empresa tal, vamos investigando. Después tenemos revistas, tenemos medios de prensa, todo, todas esas fuentes de información donde yo pueda explorar lo que tenga alrededor en cuanto a mi competencia es válido y me puede servir a mí para evaluar ciertas informaciones interesantes de la competencia. ¿Y cómo yo evalúo esa competencia? Primero que nada, yo les sugiero aquí una herramienta justamente para complementar esas informaciones que podamos sacar de la competencia como una evaluación. Entonces, este formato de evaluación tiene ciertos pasos. Primero, nombrar y describir la información encontrada, ¿verdad? Hacemos una descripción corta aquí al costado, donde dice el número 1, de la inspiración que nosotros encontramos a partir de la competencia. ¿Qué sé yo? Por darles un ejemplo, tecnología utilizada por la competencia, por decirlo así, ¿verdad? Yo me estoy dando cuenta que una inspiración grande es que mi competencia o la competencia en mi rubro está automatizando, por ejemplo, los pedidos, la gestión de pedidos, por ejemplo, están usando todos pedidos ya, por ejemplo, y yo todavía no estoy usando. Bueno, es una información relevante, importante, que quizás yo la pueda tener en cuenta, ¿verdad? Si mi cliente, si mi construcción de personaje me dice que
mi cliente X está buscando formas más fáciles de pedir productos y servicios. Por ejemplo, el hallazgo puede ser eso, encontrar una posible eh, o necesita en este caso el cliente mecanismos que le hagan no perder tiempo o que le autogestionen todos los pedidos. Y ahí, por ejemplo, busco en la competencia y ellos están utilizando pedidos ya. Eso es una información muy relevante para mí que yo la puedo tener en cuenta y que la puedo evaluar. Entonces, acá como una descripción corta y tengo unas preguntas bases que me pueden ayudar. Reflexionar por qué es interesante, por un lado, me es interesante porque la tecnología justamente aporta reducción de tiempo, optimiza el proceso. Puedo hacer una fundamentación del por qué para mí es importante esa información que encontré. ¿Para qué podría usarse esa solución? Es la segunda pregunta. ¿Para qué yo podría usarlo? Para mejorar mi propuesta de valor, lo puedo aplicar en mi gestión de compra, en mi gestión de venta, yo lo voy fundamentando ahí. ¿Para qué yo podría usar esa información que encontré? ¿Verdad? Esa solución que encontré, ese caso de éxito de la competencia. ¿Cuál sería su punto débil? Porque de alguna manera quizás tenga también una debilidad esa información, o sea, esa información de la competencia que a mí me fue relevante. Bueno, voy a aplicar tecnología, me es importante ampliar o actualizarme en tecnología, pero en mi punto débil podría ser que existan personas que no son muy hábiles con la tecnología todavía o que desconozcan cómo utilizar esta herramienta, por ejemplo. Entonces, son puntos débiles que no van a hacer tampoco que esto no sea una idea o una información importante, sino que es cuestión de tenerlo como un punto también principal, que esa debilidad nosotros tendríamos que atacarla de alguna manera. Entonces, tenerla nomás ahí mapeada también. ¿Y cómo podríamos hacerlo mejor? Bueno, esto puede ser una inspiración para que yo a partir de ese caso de suceso, de la competencia o la información que haya encontrado, yo podría mejorar sobre eso. Bueno, ellos tienen pedidos ya, yo podría ver de mejorar y utilizar otra herramienta más como Monchis, por ejemplo. Entonces, son ejemplos, ustedes pueden llevarlo a la fundamentación que ustedes crean necesaria y que sea entendible para ustedes, ¿verdad? Pero lo importante acá es que tengan en cuenta en su radar de exploración también la competencia y lo que está realizando, que nos puede inspirar a nosotros a mejorar o a tener una oportunidad. Entonces, por un lado es la competencia, una fuente de definición de inspiración, y por otro lado la inspiración misma. Se trata de mirar todo lo que existe, todo el panorama alrededor y justamente no limitarse. Acá ya no hablo solo de la competencia, puedo ver otros rubros, puedo mirar lo que se está haciendo en el mundo en general, las tendencias, lo que está utilizando más la gente, cómo se comporta, cuáles son las actitudes de esta nueva generación. Todo lo puedo mirar en esta etapa de inspiración. Y muchas veces se dice en esta etapa particularmente que entre menos directamente esté relacionado con tu reto, mejor. Y este es un caso de ejemplo que normalmente nosotros solemos citar y que es el caso particular de McDonald's. McDonald's innovó en lo que sería el Automac, que seguramente ustedes conocen. El Automac, donde a vos te facilita el hecho de hacer la gestión de tu pedido, que vos no te querés quedar y que necesitas algo al paso nomás. Entonces, si lo vemos como una metodología de design thinking, podríamos decir que el reto de McDonald's fue cómo optimizar el tiempo de mis clientes que quieren venir a adquirir mis productos y servicios y que teniendo en cuenta la regulación de su tiempo, ¿verdad? Que no pueden perder el tiempo. Entonces, tengo personajes donde a los personajes les gusta comer rico, les gusta el sabor de la hamburguesa de McDonald's, pero no quieren perder tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron inspiraciones y justamente lo encontraron en el rubro financiero, donde justamente existían personas que justamente había
particularmente un local de McDonald's, estaba más o menos pegado a una entidad financiera donde había muchas personas. Esas personas creían que no iban a perder tanto tiempo y querían ir a McDonald's después a comer, a enganchar nomás su tiempo para comer en McDonald's y le llevaba muchísimo tiempo justamente las gestiones financieras que tenían que hacer y ya salían y no tenían tiempo, entonces no podían comer otra vez en McDonald's. Tenían esa intención, pero no podían. Entonces, de ahí la inspiración y la creación, por ejemplo, del automac. Vean un poco lo interesante del caso que justamente se tomó de referencia también el rubro financiero, donde las personas que iban ahí, que estaba cerca de McDonald's, justamente le llevaba demasiado tiempo estar haciendo todas esas gestiones financieras y entonces decidieron, bueno, si ellos quieren también comer con nosotros y justamente, lastimosamente no disponen de tiempo, entonces buscaron ciertas ideas y la idea que la lanzaron fue el tema del automate, para que vean que ellos hicieron una contraposición de ciertos rubros totalmente diferentes. Pero su segmento ahí fue justamente los usuarios de ese lugar, de esa empresa financiera, por ejemplo. Vean lo interesante de buscar fuentes de inspiración en todos lados. No se limiten ustedes a solamente quedarse en su rubro. Si bien la competencia es uno y es importante, también hay inspiraciones a nivel mundial generalmente utilizadas que ustedes pueden tener en cuenta. Y para hacer la evaluación de esas inspiraciones también existe un modelito que yo les sugiero que es prácticamente igual a la evaluación de la competencia también, donde yo pongo una descripción corta de la inspiración que encontré. ¿Por qué me inspiró? Me inspiró porque justamente ayuda a el medio ambiente, etcétera. Pueden ser muchas cuestiones. ¿Para qué podría usarse esta inspiración? Bueno, yo lo podría aplicar para ser un poco más responsable ambientalmente, para tener una imagen de responsabilidad, qué sé yo. ¿Y qué aprendiste de esta inspiración? Bueno, aprendí la importancia que le da el mundo hoy en día al medio ambiente, a la economía verde, a los emprendimientos verdes. Qué sé yo, existen varias fuentes de inspiración que podemos utilizar. Entonces, básicamente esto es lo que corresponde a esta etapa de definición, donde nosotros ya ajustamos el reto que ya lo definimos en la primera etapa de empatía y lo complementamos un poco más con inspiraciones de la competencia y la inspiración en general. De esto yo les voy a pedir que van a mirar en el detalle después de lo que sería las tareas en la plataforma. Ustedes van a encontrar justamente esos ejercicios. Yo les voy a pedir una fuente, o sea, una fuente de inspiración de competencia y una fuente de inspiración general que ustedes me puedan completar para complementar su reto. Después de esto, nosotros ya vamos a pasar a la siguiente etapa que corresponde a la etapa ya de ideación, donde nosotros ya vamos a buscar todas las posibles soluciones a esos retos o a ese reto que nosotros definimos. Entonces me gustaría saber un poco si se entiende, si tienen alguna duda al respecto. Esta unidad en particular es bastante sencilla y rápida. Es un complementario de la empatía nada más. Me gustaría saber qué tal, si se entendió. A ver. Sí, profe, acá te estamos escuchando atentas. Genial, Mabel. Se entiende entonces que esto básicamente es una unidad que complementa lo que ya nosotros exploramos y que nos ayuda a tener un poco más de foco a otras inspiraciones que podemos también utilizar. Eso básicamente enfoca esta etapa de lo que sería la definición, ¿verdad? Ya ajustamos, ya definimos, ya marcamos un poco el camino hacia donde vamos a ir, pero complementando un poco más acerca de ciertas informaciones adicionales que nos pueden ayudar. Entonces, esto corresponde a la etapa, a la segunda etapa de definición para complementar lo que ya están haciendo. Como les dije, me gustaría muchísimo que podamos avanzar ya, porque se nos viene la etapa de ideación y esa también va a llevar un poco de tiempo.
para después poder desarrollar ya todo el material, todo el curso. Estamos a la mitad prácticamente y tenemos que avanzar un poco más rápido. Ya tenemos la siguiente semana, ya tenemos que estar finalizando las cosas. Pero por sobre todo, lo que yo quiero es que ustedes en el grupo me vayan preguntando, no importa la hora que sea, a lo mejor en ese momento quizá no le pueda responder, pero en algún momento les voy a responder a todas las consultas que tengan. Entonces, vayamos avanzando en los ejercicios y sobre todo aplíquenlo a los ejemplos de sus casos prácticos, de la realidad que tienen y se van a dar cuenta que puede ser muy útil esta herramienta. Entonces, vamos a seguir por el grupo. Voy a mandar esta grabación otra vez y cualquier cosa nos vamos comunicando de esa manera por WhatsApp. Igual vamos a tener clase otra vez el martes y entre hoy y mañana voy a estar otra vez controlando y consultando un poco acerca de cómo van avanzando. Así que fuerza, vamos equipos de innovación, vamos a sacar estos retos y vamos a poder definir después soluciones. Así que tengan un buen resto de día. Seguimos en contacto. Gracias por su tiempo.